fuerza misteriosa que nos da su calor. La respuesta es el amor. Si veo la mirada azul de un alma sin maldad, yo sé que tú en ella estás, me miras tú, Jesús. Si veo la mirada azul de un alma sin maldad, yo sé que tú en ella estás, me miras tú, Jesús. ¿Dónde está la razón? ¿Dónde está esa fuerza misteriosa? Muy buenos días, estimados oyentes. Gran gusto. Estamos con ustedes otra vez esta mañana con la palabra, después de haber escuchado el primer boletín de noticias. Muy buen día, Juan Manuel. Buen día a todos ustedes. Miércoles, primera semana. Tiempo de gracias, es el Adviento. También hoy lo vamos a escuchar en la hermosísima palabra que Dios nos da a través de la liturgia de nuestra Madre, la Iglesia. Seguimos en la primera lectura nuestro paso por el gran profeta Isaías, casi 2 semanas, primeras 2 semanas. Él es el eje, él es el profeta del Adviento. Ustedes saben que en la teología bíblica, en la Biblia, en la vida humana en general, también la palabra de la Biblia tiene que utilizar símbolos como el pan, el agua, etcétera, el vino, etcétera. Hoy tenemos en la primera lectura el símbolo del banquete. Sobre todo los profetas le gustan hablar de la salvación. Se puede entender de una tradición de un pueblo que estuvo mucho en el desierto, luchando por agua y por bebida, que ellos tienen como una gran imagen de salvación, de la cercanía de Dios, un banquete. Hoy tenemos el capítulo 25, y a este banquete es de tal que también vence todas las resistencias. Por ejemplo, destruirá la muerte para siempre. Ahí estamos ya en la expectativa escatológica del tiempo final, etc. Pero nos gustará leer, enjugará las lágrimas siempre, porque cuando viene el Señor, y todo eso pasará. Tenemos el Salmo demasiado querido en la liturgia, el Salmo 22, que es el buen pastor que nos cuida justamente, que nos prepara la copa, dice, una copa, etcétera, en la mesa, en la Eucaristía, pero sobre todo por su venida. El Evangelio de hoy es de Mateo 15. Mateo 15 es la segunda multiplicación de panes. Hay 2 en Mateo. Una vez sobran 12 canastos, esta vez sobran 7, simbolismos puros, como ustedes saben. Entonces, la primera parte del Evangelio es sobre todo, según Mateo, esta hermosa opción de Jesús por los que más sufren. Hay toda una lista de gente, mudos, inválidos, paralíticos, ciegos. Pensamos que estamos en la sinagoga de Nazaret con Jesús, pero es la versión de Mateo, de la misma opción de Jesús. Vamos a un momento de música, Juan Manuel, gracias. Y ya estamos entrando en este banquete, que es un simbolismo, un signo, pero una realidad que la humanidad, nosotros todos esperamos, sobre todo Navidad, la llegada del Señor. Su calor, la respuesta es el amor. Si veo a un hombre en su dolor, sabiendo sonreír, sufriendo. Radio El Verbo con la palabra de Dios, nuestra pequeña introducción a las lecturas del miércoles de la primera semana del Adviento. Esta vez Isaías 25. En aquel día, el Señor de los ejércitos ofrecerá a todos los pueblos sobre esta montaña un banquete de manjares suculentos, un banquete de vinos añejados,
de manjares suculentos, de vinos añejados decantados. Él, el Señor, Él arrancará sobre esta montaña el velo que cubre a todos los pueblos. El paño tendido sobre todas las naciones arrancará. Destruirá la muerte para siempre, y el Señor enjugará las lágrimas de todos los rostros. Borrará sobre toda la tierra la vergüenza de su pueblo, porque lo ha dicho el Señor. Y se dirá en aquel día, ahí está nuestro Dios. Se dirá en aquel día, ahí está nuestro Dios, de quien esperábamos la salvación. Es el Señor, en quien nosotros esperábamos. Alegrémonos, regocijémonos de su salvación. Porque la mano del Señor se posará sobre esta montaña. Es palabra de Dios. Esta es el amor. Aquel te ofrece su cantar y este su dolor. El joven suyo. El banquete de manjares suculentes. Les habrá sorprendido al escuchar o leer conmigo el texto, como Isaías típico, él es de Jerusalén, él está en ese reino de Judá, uno de los grandes poetas, profetas, cómo insiste en el lugar del Sión, sobre esta montaña, al inicio y al final, donde no en cualquier lugar puede esperar este banquete. Sobre esta montaña, un banquete de manjares suculentes, un simbolismo de la riqueza, de la plenitud que solo Dios puede ofrecer. Se habrán también escuchado bien que ¿qué es lo que hace, no? El paño tendido es la tristeza, la lejanía de Dios, el pecado, lo que sea. El velo que cubre a todos los pueblos, porque todavía no conocen al Salvador. Es como un velo, un paño, un poco triste todavía, antes que llega el anuncio del Evangelio que va a traer Jesús. Ciertamente muy bonito. Pero lo que nos gusta, enjugará las lágrimas que siempre hay en un mundo tan sufrido como es este de hoy. Porque, dice Isaías, porque lo ha dicho y por eso cumplirá, porque lo ha prometido. Y ahora viene lo más bonito, porque es Navidad. Se dirá en aquel día, ¿qué se dirá? En aquel día, ahí está nuestro Dios. Viene desde Belén. Ahí está nuestro Dios porque se revela en su Hijo, en una persona humana que nace entre nosotros de madre humana. Ahí está nuestro Dios, de quien esperábamos la salvación. Gloria a Dios. Es cierto, hoy una vez más tenemos que decir que esta primera semana, primera y segunda, todo el tiempo del Adviento, es el más rico tiempo de todo el año de la Iglesia. Aquí está nuestro Dios, en quien esperábamos. Y la reacción está claro, hemos tenido ayer era, Jesús se alegra por el éxito de sus apóstoles, o es hoy, ayer. Porque la mano del Señor posará sobre esta mañana, por eso alegrémonos y regocijemos. Alegrémonos, regocijemos. Él nos invita y le vamos a seguir. Muchas gracias, Juan. Un poco de música y pasamos al Salmo 22. Y su voz, si miro al cielo y miro al mar, si observo en mi interior, si atento estoy, si sé escuchar, podré sentir su voz. Salmo 22. El buen pastor. El verso responsorial resume todo. Habitaré por siempre en la casa del Señor. Ven ustedes también aquí la esperanza de que la salvación viene de Sión, viene del pueblo de Dios, aquí la casa del Señor.
sobre todo la tercera estrofa que hablará de la mesa, etcétera, de la copa que rebosa. Ahí tenemos la riqueza de los símbolos del banquete, de la primera lectura. Mesa, copa que rebosa. Ustedes han escuchado lo de los banquetes, del banquete que ofrece el Señor. Primera estrofa, 22. Primera estrofa del conocido, mucho usado salmo en la liturgia, canta el gran cuidado que tiene el Señor, que es un buen pastor. Sí, cuidado para cada uno de nosotros, somos su rebaño. El Señor nos cuida demasiado. Rezo con ustedes. Muchas veces es un salmo para la comunión, porque más abajo habla de la mesa, etcétera, y de la copa. Salmo litúrgico de la misa. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Nada me puede faltar porque Él es mi pastor. Él me hace descansar en verdes praderas, me conduce a las aguas tranquilas y repara mis esfuerzos. No falta nada a este rebaño. Segunda estrofa, estimados oyentes. El buen pastor, ¿qué hace? Nos guía no por cualquier camino, por el recto sendero, el buen camino, porque Él mismo es el camino. Y dice el Salmo, la segunda parte, segunda estrofa, aunque tengamos que cruzar, como dice, oscuras quebradas, que hay muchas en nuestra vida, no temeremos, no tenemos miedo, porque, como dice el Salmo en forma personal, tú estás conmigo. El pastor está a mi lado. Tú estás conmigo. ¿Qué queremos más? Segunda estrofa. Rezo con ustedes. Me guía. ¿Quién es el buen pastor? Me guía por el recto sendero, por amor de su nombre. Aunque yo cruce por oscuras quebradas, no temeré ningún mal, porque tú estás conmigo. Porque tú estás conmigo, tu vara, tu bastón me infunden confianza. Bonito. Estas ovejasitas que ven el bastón que guía el rebaño. Tercera estrofa. Ahí tenemos esos símbolos. La mesa preparado, la copa rebosante, etc. Y el óleo de unción, aquí todos símbolos del mesianismo, que este pastor es más que un pastor, es el nuncio, es la presencia del Dios mismo entre nosotros, nacido humanamente. Rezo la tercera estrofa, que tiene que ver con estos simbolismos de la primera lectura, el banquete. Tú preparas ante mí una mesa frente a mis enemigos mismo. Unges con óleo mi cabeza, Rey, Mesías, y mi copa rebosa. Ungen con óleo, mi copa rebosa. Tercera estrofa. Y la cuarta. La cuarta estrofa canta, con generosidad, con convicción, la bondad y la gracia de Dios, que son para nosotros siempre. Y va a durar no un momento, sino a largo tiempo. Aquí, cuando hablo de largo tiempo, es de siempre. Gracia y bondad. Cuarta estrofa. Tú, de Dios, ¿no? Tu bondad y tu gracia me acompañan. A lo largo de mi vida me acompañan. Y yo habitaré en la casa del Señor por muy largo tiempo. Quiere decir, para siempre. Rezo con ustedes, repito el verso responsorial que habla mismo de estar en la casa del Señor. Habitaré por siempre en la casa del Señor. Si miro al cielo y miro al mar, si observo en mi interior, si atento estoy, si sé escuchar, podré sentir su voz. Si miro al cielo y miro
atento estoy, si sé escuchar, podré sentir su voz. ¿Dónde está la razón? Radio El Verbo, Radio de la Palabra, con ustedes hoy miércoles, primera semana de gracia del Adviento. El Evangelio de hoy es Mateo 15. Mateo 15 es la segundo relato de una segunda multiplicación de panes. Ustedes van a ver. La primera nos habló, el capítulo anterior, 14, que se sobraron 12 canastas, gran simbolismo claro, 12 apóstoles, etc., 12 tribus de Israel, 12 para todos, una plenitud. Y que sobran 12 es justamente un símbolo de plenitud. Hoy sobrarán 7, otro número simbólico. Mateo 15. En aquel tiempo, Jesús llegó a orillas del mar de Galilea. Subiendo a la montaña, se sentó, y una gran multitud acudió a él, llevando o trayendo paralíticos, lisiados, ciegos y mudos, y muchos otros enfermos. 5. Los pusieron a sus pies, y él los curó. La multitud se admiraba al ver que los mudos hablaban, los inválidos quedaban curados, los paralíticos caminaban, los ciegos recobraron la vista, y todos glorificaban al Dios de Israel. Entonces Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: Me da pena esta multitud, porque hace 3 días que están conmigo, no tienen que comer. No quiere despedirlos en ayunas, porque podrían desfallecer en el camino. Los discípulos le dijeron a Jesús: ¿Y dónde podríamos conseguir en este lugar despoblado bastante cantidad de pan para saciar a tanta gente? ¿Dónde? Pero Jesús les dijo: ¿Cuántos panes tienen ustedes? Ellos respondieron: 7 y unos pocos pescados. Entonces Jesús ordenó a la multitud que se sentara en el suelo. Después, él tomó los panes y los pescados, dio gracias, los partió y los dio a los discípulos, y ellos lo distribuyeron entre la gran multitud. Todos comieron hasta saciarse, y con los pedazos que sobraron, se llenaron 7 canastas. Es palabra del Señor. Misteriosa que nos da su calor, la respuesta es el amor. Si un hombre lucha sin cesar, sirviendo a los demás, latiendo en él la fuerza está, tu espíritu la da. Si un hombre lucha sin cesar, sirviendo a los demás, latiendo en él la fuerza. Tenemos unos minutos que nos quedan para iluminar aún un poco más esta hermosura del Evangelio. Mateo 15 les había mencionado que, bueno, eso era por motivos teológicos, etc. Mateo, que escribe para los judíos, Mateo, Israel, por Jerusalén, Samaria, etc. Y los cristianos que vienen del judaísmo, escribe 2. Es una decisión de él. Único apóstol evangelista que tiene dos
multiplicaciones de panes. Tiene su motivo. Pero eso que al inicio enseguida nos sorprende o no sorprende con Jesús, en este relato, lo que se destaca demasiado y fuerte una vez más, la actitud de compasión, la ternura, la empatía de Jesús, que no podía no tener compasión, empatía, sensación de dolor. Está diciendo qué pasará si no comen con las miserias humanas. Muy bonito, un Jesús tan humano. En realidad, como vemos, este relato de la multiplicación de panes, uno teníamos ya 14, como he dicho, es una nueva versión donde sobre todo Mateo destaca, ¿cómo vamos a decir?, la tenacidad, el aguante, la tenacidad de esta gente, que dice Mateo que permaneció 3 días, parece, casi sin comer, 3 días con Jesús, convencida que han encontrado algo especial, que vale la pena quedarse este sacrificio. Vale la pena la respuesta que necesitaba dar el pueblo. Pero nos revela también un poco el hambre enorme de la gente de la época de Jesús bajo el brutal régimen de Roma, un pueblo que busca la permanente de cada ser humano. Así es, para tratar de no reconocer, quieren y buscan un verdadero profeta que tanto esperan, el pueblo de Israel, verdadero profeta, Él es que trae el mensaje de la vida, de la justicia, de la esperanza. Ustedes pueden imaginar lo que significa esto para la gente de las montañitas y aldeas de Galilea. Pobres, y bajo el yugo de Roma. Sobre todo, no nos sorprende, pero para confirmar una vez más, el texto es tan fuerte y tan bonito. El pueblo sencillo, que piensa que ha entrado ahora un verdadero profeta, ha encontrado. Abre su corazón lleno de confianza, le sigue, está con él. Una gran docilidad, como la vemos en todos los anabim, en los pobres de Yahvé, la Virgen María, José, etc. Esta docilidad, que lastimosamente, ustedes se acuerdan, los poderosos no tienen. Ellos, los grandes de arriba, sea de la religión o sea de la política, envidiaban a Jesús. Tenían miedo de Jesús. Buscaron a todos medios de alejarlo del pueblo porque son envidiosos de que el pueblo le sigue tanto a este predicador que surge de la nada. Este predicador laico. Jesús es un laico, tiempo de los laicos, un laico que comienza a predicar una vez recibido el Espíritu en el Jordán. Bueno, nosotros acá vamos a poner un poquito de música y mucho tenemos que rezar hoy porque hay tantos los hambres. Justamente esta semana salió una nueva figura porque el Papa dirigió un discurso a una reunión de la FAO, Organización Mundial de la Alimentación y del Hambre. Más de 700 millones de personas en el mundo tienen insuficiencia de pan de cada día. No comen bien. 700 millones, eso es un gran sector. Si somos 7.000 millones, es más que 10% que no tienen comida. Vamos a poner un poco de música y nosotros después rezamos. Aquel te ofrece su cantar y este su dolor. El joven su ilusión de amar y el niño su candor. ¿Dónde está la razón? Con ustedes, Radio El Verbo, con esta pequeña introducción a las palabras de hoy, que son tan bonitas en tiempo del Adviento, miércoles, el banquete, y también la multiplicación. Ven ustedes, los textos son bien elegidos, concordancia. Aquí hay un gran banquete en el Evangelio y un gran banquete primera lectura. Son imágenes de la salvación. Te damos gracias, Jesús, generoso como eres, por tu corazón compasivo y humano, que hemos visto en el Evangelio. Corazón capaz de comprender nuestro dolor humano, nuestras hambres diferentes, las comprendes tú.
te decimos, ayúdanos. Ayúdanos a descubrir estos sentimientos tuyos tan generosos en las horas de la angustia. Te rogamos entonces hoy también que toques nuestros corazones con tu gracia, tu generosidad. Lo hagas compasivo en nuestro corazón, compasivo como el tuyo, empático como el tuyo, para que así podamos ser instrumentos eficaces de tu misericordia, que es la misericordia del Padre. Tú eres el sacramento de la misericordia del Padre entre nosotros. Que sea así. Nosotros nos despedimos, querido Juan Manuel, todos ustedes con esta introducción al día de hoy, miércoles. Nos veremos esta noche en la misa en San Lucas y otras misas que tenemos por la novena, porque se acerca, como dice Isaac, se acerca el día. El día 8 es el viernes, con su fiesta de la Virgen, la que dijo, sí, aquí estoy para hacer tu voluntad. Si miro al cielo y miro al mar, si observo en mi interior, si atento estoy sin escuchar, podré sentir su voz. ¿Dónde está la razón? ¿Dónde está esa fuerza misteriosa?